Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro en directo de SMS Soluciones. Hoy tenemos como tema principal la Dirección de Empresas, Administración y Operación. Nos acompañan tres grandes panelistas, el capitán Nelson García, el capitán Víctor Daniel Luna y el capitán Gilberto Lozano. El capitán Nelson García es piloto comercial de helicópteros, últimamente ha estado volando el equipo Augusta 139 y el Bell 412. Tiene licencias ATP FAA. Es piloto de mantenimiento, gerenció el departamento de operaciones de Helicol durante casi 8 años, administró el presupuesto anual, estableció efectivos controles, cumplió los objetivos establecidos por la dirección, gestionó el uso, adquisición y venta de aeronaves. El coronel retirado Víctor Daniel Luna es un piloto instructor de helicópteros con más de 7.000 horas de vuelo. Es administrador y especialista en seguridad integral con amplia experiencia en el sector aeronáutico de defensa y privado. Actualmente es el gerente de SAS Charter en Medellín. El mayor retirado Gilberto Lozano es un piloto comercial de helicópteros retirado de la Policía Nacional con 8.600 horas de vuelo en los equipos Hughes 500, Bell 206, UH-1H, Bell 212. Especializado en vuelos de carga externa de línea larga y corta, Bambi Bucket, NBG y FR. Fue director de operaciones de la empresa Tigne Aéreas entre los años 2008 y 2016. Pero dejemos que sean ellos mismos y comenzamos con el coronel Daniel Luna, quienes se presenten y nos cuenten brevemente cómo fue el llegar a tener esa gran responsabilidad. Adelante, Daniel. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todos, a las personas que están presentes en este webinar. Mi nombre es Víctor Luna, como decía Mauricio. Soy teniente coronel retirado de la Policía Nacional, instructor de vuelo de 412, 212, 206 Hughes y de Augusta 139. Estoy hace un par de meses en la gerencia de SASA. Gracias a un proceso de selección, SASA es una empresa especial de helicópteros, y digo especial porque en este momento los dueños de SASA es la Sociedad de Activos Especiales. Es una empresa que está intervenida por el Estado hace 11 años. Sin embargo, pues operamos como una empresa de aviación privada y con todos los beneficios que tienen las empresas de aviación privada. Entonces, muy contento de participar aquí, Mauricio, esta tarde. Muchas gracias, Daniel. Adelante, Nelson. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson García, para los que no me conocen. Soy piloto totalmente civil. Llevo 28 años trabajando con Helicol. Estuve volando MI 206, 412, 212, 139 y últimamente otra vez volví a volar el 212. Instructor de 412, de 212. Nada, pues básicamente he estado en cargos administrativos casi 8 o 9 años en Helicol. Eso es básicamente mi entrada a Helicol como administrativo. Cuando yo estaba volando offshore, era jefe de base de las bases, por valga la redundancia. Y de ahí, pues ya los administrativos tomaron la decisión de llamarme y pedirme si podía ayudarlos con gerencia de operaciones. Gracias, Nelson. Gilberto, por favor, adelante. Cuéntenos cómo es llegar a tener esa responsabilidad y algo de su historia profesional. Buenas tardes, Mauricio. Quiero primero que todo agradecer la invitación a este interesante foro de charla sobre nuestra aviación de ala rotatoria. Mi nombre es Gilberto Lozano, soy piloto de la Reserva Activa, egresado del curso 02 de la institución policial, siempre agradecido con mi policía. He tenido el grato honor de trabajar con empresas como el Ivalle durante 8 años y medio, luego en el Benemérito, nuestro Benemérito Ejército Nacional por 5 años en el Plan Colombia como instructor y finalizando con Tecniáreas de Colombia por espacio de 8 años y medio. He ocupado cargos como instructor de gancho de carga, he sido piloto, director de operaciones, director de entrenamiento y jefe de pilotos. A lo largo de mi trayectoria de 36 años
como piloto de helicóptero y he tenido la gran satisfacción de aprender de muchos instructores, de pilotos, de copilotos, de personal técnico y a la vez transmitirles mis conocimientos. A ellos les rindo un respeto y un saludo especial. Quiero empezar esta charla con una frase muy coloquial que está en muchos ámbitos profesionales y que la aviación no deja de ser, no deja de estar en ella, que es de que en la aviación todo está escrito. Permítame, con el beneplácito de algunos y de pronto con el perdón de otros, pensar que no es verdad. Todo no está escrito. En la aviación hay cosas que no se escriben como momentos bellos en que para nosotros los que llevamos la aviación en las venas y en todo nuestro ser, efectuamos un vuelo día a día y esas emociones, esas experiencias adquiridas cada día nos hace sentir más felices de esta profesión. Y a la vez son momentos que nunca quedan escritos en ninguna parte. ¿Cómo llegué yo a ocupar el cargo de director de operaciones? En el momento en que yo llegué a Tecniaéreas y ingresé como piloto de carga externa para ejecutar un trabajo, de acuerdo a un contrato que ellos tenían, y la empresa empezó a tener unos cambios estructurales muy profundos. Todos han oído hablar de Tecniaéreas de Colombia, de su pasado, que trabaja en minas de esmeralda, pero la idea era convertirla en una empresa competitiva en el mercado. El nuevo gerente que ingresó allí me invitó, me ofreció el cargo para ese nuevo reto y yo lo acepté gustosamente y emprendimos una dura tarea para poder posicionar a la empresa al nivel de otras empresas que ya tenían mucho más antecedentes, muchos más mejores antecedentes y más vida en la parte comercial. Es así como competimos y ganamos contratos ganados con Ecopetrol, con Ocol, con Perenco, con Sicin, con Amerisur, con Vetra, con SCA, con Sismopetrol, en nuestros helicópteros Bell 206, L3 y L4. Lógicamente que no fue fácil, porque la competencia estaba muy bien preparada, pero nosotros llegamos a la empresa a un nivel de estandarización tal que logramos llegar a competir esos contratos. Y eso se lo debemos no solamente a operaciones, se lo debemos a los pilotos, al personal técnico, a mantenimiento y a la parte financiera y es administrativa. Muchas gracias, Gilberto, muy amable. Vamos a entrar con varios temas interesantes, como por ejemplo, cómo es esa función de cara al cliente, cómo es esa función de cara a los directivos, cómo es el comportamiento con las tripulaciones, cuál es la estrategia para mantener contratos, cuál es el proceso de selección de una organización aeronáutica, cómo se verifican y cómo se cuida ese estándar, cómo se percibe el mercado actual. Bueno, básicamente, pues en el ICOL, el gerente de operaciones tiene mucha interacción con el gerente comercial. Y pues hay cosas chistosas a veces, porque casi siempre a todas esas reuniones se va gerente de operaciones, gerente comercial, y se supone que el gerente comercial maneja las cosas cuando ya están firmados los contratos. Los clientes tienen más carga porque los clientes lo llaman a uno en vez de llamar al gerente comercial. Entonces es para uno en esos contratos es difícil, pero a la vez es satisfactorio porque uno aprende a manejar a los clientes. Como dicen por ahí, el cliente tiene la razón, pero nunca la tiene, ¿no? Pero hay que darle la razón. Eso no es fácil manejar clientes porque son personas que están pagando una buena suma de dinero por un servicio y a veces no entienden que
que así paguen todo ese dinero, las cosas no se pueden hacer como ellos quieren. Pero pues, la forma de manejarlos no es entrar en discusión con ellos, sino más bien saber cómo explicarle que lo que ellos quieren hacer no se puede hacer y darle una solución, una alternativa. Es la forma como uno maneja, por ejemplo, en el ICOL, esas cosas. Y muchas veces hay que manejar también cómo ellos perciben la operación de nuestros pilotos, porque hay algunos que no quieren ver pilotos, un piloto no le cae bien, y eso es complicado cuando uno va a tener una operación, porque cambiar los pilotos no es fácil, o sea, tener pilotos entrenados para cada operación no es fácil. Entonces es complicado con los clientes, pero bueno, se puede manejar con una muy buena relación. Lo más importante es la relación con ellos y que ellos crean en uno. Muchos clientes empiezan muy difícil las relaciones y ya luego uno se vuelve amigo y ellos se dan cuenta que uno dice la verdad y uno puede manejar las cosas. Básicamente es como se manejan las relaciones interpersonales, son muy importantes en estos cargos. Muchas gracias, Nelson. Víctor Daniel, desde el punto de vista de gerente, ¿cómo es esa función suya de cara a los clientes? Bueno, Mauro, hoy en día la situación con los clientes es bien complicada, pues en el sentido de que toca cuidarlos. Con este tema de la pandemia, las horas de vuelo se han visto afectadas, y no solo las empresas de aviación en sus horas de vuelo, todas las empresas en el país. Entonces es bien importante tener en cuenta que es un momento que nos tenemos que ayudar y generar sinergias para que crezcamos como equipo, tanto el cliente como nosotros como prestadores de servicio. Entonces nos hemos convertido, pues la política y la estrategia que estamos empleando acá es convertirnos en unos asesores de buena fe para el desarrollo de las operaciones aéreas que realizan los clientes. En este caso, pues les presentamos las mejores alternativas dentro de un abanico de posibilidades para que ellos elijan la mejor. Si es del caso, buscamos expertos en ciertas áreas para que los asesoren y de esa manera pues poder crecer juntos y poder desarrollar la tarea. Lo importante ahí es que no se genere desconfianza y nunca perder la credibilidad. Como decía Nelson hace un momento, las empresas, y como usted me lo mostró alguna vez, Mauricio, muchas empresas buscan son los pilotos. Muchos contratistas buscan los pilotos porque conocen su trabajo, pero lo importante es mostrarle, como lo hablamos alguna vez también, que la empresa tiene el estándar para que cualquiera de los pilotos que les preste el servicio tenga esa capacidad de darles lo mejor de sí y cumplir con los términos del contrato así como lo exigen ellos. Muchas gracias, Víctor Daniel. La siguiente consulta es cómo se desarrolla esa función, pero de cara a los directivos. Gilberto, ¿nos puede ayudar con esa respuesta? ¿Cómo se desarrolló su función de cara a los directivos en Tecnaérea, siendo usted el director de operaciones? Para empezar, quiero manifestar que las funciones de un director de operaciones o gerente de operaciones de una empresa siempre va a depender del tamaño de la empresa o de su cultura organizacional. Las grandes empresas tienen un organigrama mucho más diverso, con cargos, con gran variedad de cargos, para que, lo cual hace más manejable el rendimiento, la gestión, el informe de gestión a la organización. En cambio, las empresas pequeñas, casi que hay muchos directivos que tienen demasiados cargos, lo cual hace un poco más complejo esa rendición de cuentas. Digamos que de todas maneras la función primordial del director de operaciones es la de coordinar, planear y ejecutar las operaciones a nivel nacional o a nivel que la empresa tenga prestado sus servicios. A nivel directivo siempre debe asesorar y acompañar al gerente en las agendas y en las capacitaciones o actividades que tenga que ver con su cargo.
Igualmente debe informar diariamente las operaciones aéreas que ejecuta y sus novedades y las novedades que se presenten. Hay que presentar, en nuestro caso, nosotros como operaciones teníamos que presentar los borradores de las cotizaciones de los trabajos que solicitaba el cliente, dependiendo del área, dependiendo del tipo de trabajo que se fuera a realizar. También mensualmente se rinde un informe de gestión, o rendíamos un informe de gestión en donde teníamos unos indicadores especiales y esos los íbamos manejando mes a mes para saber cómo iba la operación, cómo iban las horas y cómo iba el trabajo con el cliente. Con mantenimiento, una estrecha coordinación siempre para que haya una oportuna y debida presentación y disponibilidad de aeronaves para todas las operaciones que se presentaban. Igualmente, por intermedio del gerente, era uno el enlace con la Aerocivil para aquellas auditorías, informes que se requirieran o reuniones que solicitara la autoridad aeronáutica. Hay que revisar y presentar actualizado al gerente los diferentes documentos que se llevan en una oficina de operaciones, el MGO, el SOP, el manual de entrenamiento, el MEL, los procedimientos de estandarización, el programa de entrenamiento. Todos estos documentos los tiene que revisar el director y pasárselos al gerente para que los pueda dar su visto bueno y ponerlos, algunos enviarlos a la Aerocivil para también tenerlos en la biblioteca técnica de allá y otros para ponerlos a socializar en la empresa. Tiene que estar pendiente de la certificación de los certificados de aeronavegabilidad, licencias y permisos de operación, los certificados de antinarcóticos y los seguros de las aeronaves. Esto es la función de él, pero informándole al gerente para que el gerente dé las instrucciones a las dependencias que corresponda y haga las citaciones o las solicitudes a los organismos correspondientes. Cada semana o cada vez que lo requería la gerencia, había una reunión de revisión y verificación sobre los aspectos a mejorar en las operaciones que se ejecutaban. Yo no quiero demeritar la labor de todas las dependencias en una organización aeronáutica. Indudablemente que es un engranaje y que todos tienen que ver y todos tienen su puntico o su parte que aportar. Muchas gracias, Gilberto. Nelson, cuéntenos, usted que estuvo en una empresa con un modelo diferente a la empresa más antigua del país y en algún momento muy grande, ¿cómo es esa relación de cara hacia los directivos del director de operaciones? Bueno, se manejan las cosas como dice el mayor Lozano, se manejan un poco diferente porque pues hay una estructura más grande, pero básicamente sí tiene mucho que ver con lo que es el mayor. Básicamente lo que se hace es, hay unas reuniones, depende del gerente, puede ser diaria, puede ser semanal, en la que se da toda la información de cada área para que todos los gerentes en el ICOL estén enterados de lo que está pasando con cada área. Está compras, está mantenimiento, está seguridad, está legal y también está financiera. Entonces, en esa reunión todos dan sus puntos de vista y sus trabajos pendientes para la semana que viene o las cosas importantes. En esa reunión, entre todos, sí, opinamos, damos soluciones a los problemas y, digamos, el día a día. También tenemos otras reuniones que son bimensuales, que es donde se muestran los KPIs y donde se llevan unos protocolos donde
cada gerencia informa a la gerencia general de su trabajo y qué es lo que viene pendiente a 3 meses. Y hay unas reuniones que es cada año, se reúnen todas las gerencias y planean lo que va a pasar en los próximos 5 años, en el próximo año, y pues eso es muy importante esta reunión porque ahí se mira la visión, la misión de la empresa, se ve también hacia dónde va el mercado, porque en Colombia ha cambiado mucho el mercado, es muy difícil las operaciones y pues para todas las empresas ha sido difícil con el petróleo como está, no es muy fácil la operación. Entonces básicamente sí, hay coordinación con mantenimiento, hay coordinación con comercial, hay coordinación con la gerencia financiera y gerente general. Y de ahí pues viene la estructura propia de la gerencia, donde también tiene que hacer las reuniones con toda su parte administrativa. Cada gerencia hace sus reuniones. Es como una cadena. Hay reunión gerencial y reunión hacia abajo de todos nosotros. Gracias, Nelson. Aprovechemos que está ahí en la pantalla para preguntarle de una vez, ¿cómo es esa misma función de cara a las tripulaciones? ¿Es cierto que molestamos mucho, que pedimos mucho, que pedimos que nos cambien de turno, que nos cambien de base? ¿Cómo es esa relación también de cara a las tripulaciones, porfa, Nelson? Bueno, básicamente cuando uno tiene muchas tripulaciones, como decía un amigo mío, usted no tiene tripulación, usted tiene hijos. Todos son un mundo diferente y a veces no es fácil darle gusto a todo el mundo. Y todo el mundo quiere lo mejor para cada quien. Yo he tenido casos con pilotos que me piden, Capi, es que necesito un día el próximo, 3 días el próximo año. Yo, claro, envíemela, yo le cuadro eso. Pero entonces me lo enviaba cada año, era Semana Santa. Él pedía desde diciembre Semana Santa libre. Y bueno, hay casos que uno no se imagina. Y yo no creo que molesten. Lo que pasa es que cada quien tiene sus prioridades y pues cada quien quiere que hagan lo que él necesita, pero a veces es difícil cuando hay mucha gente o cuando hay poca gente, en las dos formas no es fácil pues darle gusto a todo el mundo. Entonces, sí, los pilotos a veces molestan, pero yo también soy piloto y yo sé que yo molesto, entonces, pues eso es parte del trabajo. Y nada, hay que entendernos entre todos cómo funcionan las cosas y tratar de hacerlo mejor. A veces a algunos no les gusta, a veces a algunos les gusta, más a algunos no les gusta que les gusta. Entonces, no, básicamente eso es lo que pasa con nuestras tripulaciones. Somos los papás del momento. Gracias, Nelson. Gilberto, ¿cómo sucedía ese trato con las tripulaciones? Ok, si el director de operaciones, lo decía anteriormente, era el alma y motor, los extremos son el corazón que mueven la empresa. En realidad, en el área de trabajo, ellos son los que nos ponen la cara y los que con sus actividades, con sus actitudes, nos hacen quedar bien. A pesar de que uno pueda tener alguna charla con el cliente, ellos son los que están en el campo operando y haciendo el trabajo que deben cumplir de acuerdo al contrato. Es difícil porque hay algunos clientes que son fuertes en su manejo, son difíciles de manejar, pero ahí es donde el piloto debe tener ecuanimidad, debe tener prudencia, mucha paciencia y sutileza en manejo de esa charla y ese trato con esas personas. Y dejar que el director o el gerente general se encarguen de esos problemas y los puedan resolver. O siempre lo hacíamos que para el inicio de un contrato o de una operación, tratáramos de llevar el coordinador de las operaciones del cliente y junto con nosotros nos sentábamos a hablar todo el trabajo que se iba a hacer y coordinar todo para un buen entendimiento.
Igualmente, todos los días hay que tener contacto con las tripulaciones, como lo decía el comandante Nelson. Ellos son nuestros hijos y nosotros también hemos sido pilotos, hemos estado en el campo y sabemos que no es fácil. Entonces debemos de entenderlos. Hay que tener las programaciones de pilotos, los turnos, descansos, las vacaciones, los cursos de actualización, los exámenes médicos, los entrenamientos, los chequeos y demás actividades con la debida anticipación, programados para que cada quien sepa hacia dónde se mueve y qué día se mueve. Igualmente, efectuar reuniones permanentes con ellos para leer directivas, leer documentos que llegan de la Aerocivil, que emana la gerencia o otras dependencias de la empresa, escuchar hay que efectuar auditorías a las bases. ¿Para qué? Para verificar que la operación se esté llevando a cabo y que la documentación que allí se tramita sea como está ordenado. Y pienso que también hay que felicitarlos cuando es debido y hacer los llamados de atención con el debido respeto cuando también sea necesario. Y lo más importante, que muchas veces no ven a veces nuestros jefes arriba, es que velemos porque haya una buena comodidad para descansar, unas buenas oficinas para poder trabajar, porque piloto o técnico mal dormido es un accidente en potencia al otro día en el momento de volar. Muchas gracias, Gilberto. Ya cambiando un poquito de tema, le vamos a pedir el favor a Víctor Daniel, hasta donde nos pueda contar cuál es la estrategia para mantener y conseguir nuevos contratos que usted piensa que es la actual y es la que se debe seguir para abrir nuevos espacios. Mauro, hoy en día, como decía, mantener un cliente o tener un cliente, conseguir un cliente es tener un tesoro. La situación en Colombia para la industria aeronáutica, como comentaban los panelistas hace un momento, es bien complicada. En una ciudad como Medellín, donde somos 7 empresas de helicópteros pequeños, hay cierta rivalidad para conseguir los clientes, para mantener los clientes, y pues es bien difícil, es bien difícil. La estrategia que estamos empleando acá es innovar, buscar alianzas estratégicas, aprovechar esta coyuntura para buscar nuevos horizontes en el sector turístico, en el sector de la parte eléctrica en Colombia, y tratar de cuidar al máximo lo que ya tenemos, no desdeñar ningún vuelo. Un cliente que venga a hacer un vuelo spot tiene la posibilidad de convertirse en un gran cliente o en un contrato en el futuro. Entonces, estamos buscando todas las alternativas y explorando todas las estrategias para mantenernos en la industria. El gobierno nacional realmente no ha apoyado a la pequeña empresa, a este tipo de empresas. Es muy poco el apoyo que se recibe, de hecho es nulo. Esperaríamos que las entidades gubernamentales apoyaran más o utilizaran más los servicios de estas empresas, que la industria petrolera pues repensara, y el tema, por ejemplo, para las empresas como estas, que solo tenemos monomotores, nos dieran un espacio para realizar alguna de las tareas que ellos hacen. Eso sería bien importante para que todos creciéramos, porque es que no solo es esta empresa, somos una cantidad de empresas pequeñas que con una cantidad de recursos y una cantidad de talento humano que estamos inmersas en esta situación, buscando alternativas para poder mantenernos en el mercado. Eso es básicamente, Mauro. Muchas gracias, Daniel. Nelson, que la misma pregunta. ¿Cómo sería la estrategia, cuál es el proceso para conseguir nuevos contratos y cómo hacer para mantener los que se tienen hoy en día? Bueno, como dice Daniel, yo creo que hay que mirar cómo se innova, pero en el tiempo que yo estuve en el ICOL tratamos de innovar mucho, y el problema grande de la innovación es que es un servicio muy costoso, entonces es especializado, y cuando por ejemplo las empresas quieren recortar, porque en este momento estamos en el COVID, lo primero que buscan es lo que más cuesta. ¿Qué cuesta más? El helicóptero. Entonces buscan la forma, así sea inseguro,
así se demore más, pues dejan de usar los helicópteros. En Colombia hay mercados que no se han explorado, pero yo creo que en esos mercados tiene que haber apoyo del gobierno, porque en otros países sí funciona muy bien y da mucho trabajo a todos, helicópteros grandes, pequeños, medianos, pero aquí en Colombia no nos está ayudando el Estado. Es muy importante que el Estado, ojalá alguien estuviera escuchando aquí y mirara, no es que le regalen las cosas a las empresas, es que ayude a desarrollar los nuevos proyectos. Y hay cosas por hacer en Colombia que, por ejemplo, el GEMSO o la evacuación médica en todo el mundo es prioritario para el país que haya una evacuación médica eficaz en todas partes del territorio, pero aquí no hay un solo helicóptero para evacuar personas, excepto los helicópteros de las fuerzas militares, que ellos están para cumplir otras funciones y a veces pueden ayudar a la población civil cuando no están en sus funciones militares, pues pueden ayudar a la población civil, pero aquí no nos damos cuenta que tenemos un mercado potencial y pues hay que mirar cómo lo exploran, pero eso sin apoyo del gobierno no es fácil. Gracias, Nelson, muy amable. Gilberto, ¿cuál cree usted que es el proceso de selección ideal en una organización aeronáutica? Selección de técnicos, selecciones de pilotos. ¿Cómo se imagina usted ese proceso o cómo lo vivió y cómo lo replantearía o cómo lo dejaría finalmente? Bueno, no quisiera referirme a lo que vivimos en otras épocas porque lógicamente que había más trabajo, había más oportunidades y casi que no había personal para escoger y había que hacer muchas cosas para poder que esta gente ingresara. Pero pienso que el proceso de selección ideal es el de tener tan excelentes hojas de vida y trayectoria profesional que esto conlleve a que los escogidos tengan un poco más de compromiso íntegro y de pertenencia para con la empresa. Eso es muy importante. En otras épocas era tan fácil como que los pilotos buscaban las empresas para escampar y entonces estaban ahí un par de meses y si les veían que les servía el salario y las condiciones bien y si no les servían entonces se iban para otra empresa. Entonces eso tiene que cambiarse, esa metodología no puede seguir existiendo. En condiciones reales y actuales, recordemos que hoy día en las actuales condiciones, y lo decía Víctor, podemos perder un cliente o un contrato o inclusive hasta la empresa se puede venir a pique por una mala contratación en cualquiera de sus integrantes. Pueden ser pilotos, copilotos, técnicos y hasta de nivel directivo. Gracias, Gilberto. Daniel, ¿cómo se sueña el proceso ideal? No, eso con usted lo hemos discutido durante mucho tiempo y realmente en la aviación, afortunadamente, la aviación de helicópteros es un mercado muy, muy cerrado donde la mayoría de los pilotos nos conocemos y sabemos cuáles son las capacidades y las habilidades y las destrezas de cada uno y sabemos quién dice mentiras y quién dice la verdad. Pero lo que vamos frente a la pregunta es, como decía mi mayor Lozano hace un momento, debe ser un proceso breve, verificable y confiable. Sin embargo, pues hay varias cosas en este momento, como es lo decía mi mayor hace un momento, la situación actual. Desafortunadamente, ojalá no fuera así, pero es que como están las cosas, hay mucho piloto. A ver, lo planteo de esta manera. Como no hay trabajo, hay mucho recurso humano disponible. Entonces, eso hace que pues, en este momento no tenga mucho de dónde escoger. Desafortunadamente, como no hay contratos, pues tampoco hay cómo contratar la gente
y eso causa que en el tiempo se desentrenen y pierdan sus habilidades o no estén proeficientes para los cargos. Otra parte que afecta la contratación es la modalidad del contrato, que fuera de cámaras hace un momento estábamos hablando del tema de los pilotos que estaban freelance. Eso debería estar regulado, lo comentamos. El tema de los pilotos contratados por hora es supremamente peligroso para la empresa, para el contrato y para la aviación en general, porque uno no sabe en sí qué tipo de entrenamiento, qué tipo de estándar tiene ese piloto, y pienso que debería haber intervención de la aeronáutica civil o de los organismos de control para regular a las empresas, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos que volar, todos queremos volar, y los protocolos de contratación de las empresas deberían ser ajustados bajo un modelo de contratación permanente o por lo menos contratos a 6 o mínimo a 6 meses, para que la gente pueda desarrollar y sentirse acogida y tener sentido de pertenencia y ganarse un salario digno, que es lo más importante en estos casos. Gracias, Víctor Daniel. Nelson, ¿cómo sucede ese proceso de contratación en el ICOL? ¿Qué le cambiaría? ¿Lo dejaría tal como está? ¿Cómo lo ve hacia el futuro? Bueno, en el ICOL es una empresa donde hace un proceso bien detallado y largo. Pues les voy a contar así a grosso modo. Primero llegan hojas de vida, y de las hojas de vida pues se escogen las que tengan la necesidad, porque hay una cosa que yo digo y pues no sé si están de acuerdo. Las empresas no las hacen las aeronaves, y lo dijo el mayor, las empresas las hacen las personas que vuelan. Entonces, si uno puede contratar las personas ideales para que vuelen en la empresa, eso hace en la empresa. Para mí es de las cosas más importantes. A veces los directivos piensan que no es así, porque dicen, no, es que cualquiera es piloto, pero no todos los pilotos saben manejar un contrato, no todos los pilotos tienen las capacidades. Entonces, como dice Daniel, todo depende de la necesidad de la empresa. Pero bueno, básicamente lo que se hace es, se recogen las hojas de vida. De las hojas de vida se llama un proceso de selección. Ese proceso de selección se verifican las horas de las personas, se verifican que las personas que ponen como contactos, como referencias, se llaman allá, se verifica en la aeronáutica civil que las horas que tenga sean las que está mostrando en la hoja de vida y en la bitácora, pero eso tampoco en realidad no nos da una garantía que esas horas sean reales. Lo que yo le pondría, y quise hacerlo, pero es muy costoso, es hacer un vuelo en un simulador de 20 minutos, que usted con 20 minutos ya sabe si es piloto o no es piloto, porque es algo que nosotros somos pilotos y la única forma de saber, tenemos la lengua larguísima todos, pero la única forma de saber si usted es piloto es montarse en un helicóptero y vuélelo. Entonces eso me gustaría poderlo hacer, pero sé que es costoso. Después de todo este proceso de selección, se hace un curso en el ICOL donde se trata de evaluar quién es mejor para ciertos aspectos, y de ahí se manda un curso de inglés. Después hace una entrevista con director de operaciones, después se da un concepto de entrenamiento, y todo esto se computa, y las mejores notas o los mejores puntajes son las personas a las que se contrata. Básicamente es como se hace en el ICOL. Muchas gracias, Nelson. Agradecemos a todos los que están conectados. Les pedimos un poco de paciencia con las preguntas. Eso va a suceder al final. Al final vamos a responder una serie de preguntas, pero no se preocupen que ahí están en la lista. La siguiente pregunta tiene que ver en cómo se cuida
y cómo se verifica el estándar contractual. ¿Cómo hacen las organizaciones? Y le voy a pedir el favor a Víctor Daniel que inicie en cómo se cuida esos puntos del contrato que están para ser verificados por quien lo contrata, Víctor Daniel. No, los contratos hoy en día son objeto de un análisis jurídico muy fuerte. Las empresas de transporte aéreo, en este caso SASA, tenemos una asesoría jurídica que evalúa, que verifica, porque toca, en estos momentos, toca cuidar todos los detalles, desde cómo se factura, los tiempos de vuelo específicamente. Ya las empresas que nos contratan ya están mirando, efectivamente, ya conocen que tenemos un GPS, que tenemos un localizador satelital, entonces, y ellos ya están mirando ese tipo, están solicitando ese tipo de permisos en sus contratos para los temas de facturación. Nos piden unos estándares mínimos para los pilotos y pues desde ese punto de vista hay mucho control y se requiere de mucha transparencia por parte de las empresas para presentar sus licitaciones y sus ofertas de trabajo. Muchas gracias, Víctor. Gilberto, ¿cómo cuidaba usted precisamente ese estándar contractual para que no tuviera ningún inconveniente y para que brindara un servicio seguro? Pues en parte muy cierto lo que dice Víctor. Las empresas de hoy en día o en ese momento ya estaban casi que afiliadas todas a OGP. OGP es una organización mundial que tiene unos parámetros y unos estándares demasiado. Nosotros nos afiliamos a OGP, tuvimos auditorías de ellos, tuvimos la exigencia de tener el Consejo Colombiano también dentro de nuestras auditorías. Fuimos buscando asociación con la JAI y otra cantidad de estándares que hacen que la empresa sea confiable para el cliente. Teníamos también en nuestros chequeos anuales curso de simulador. Las empresas fueron punteando, fueron dando un puntaje a cada curso o capacitación que tenía. Muchas gracias, Gilberto. Nelson, ¿cómo cuidan y cómo verifican el estándar contractual de los pilotos y los requerimientos contractuales en el ICOL? Bueno, básicamente nosotros tenemos un medio programa donde usted tiene las hojas de vida de cada piloto que vuela y está activo y tiene unos vencimientos. Esto le corresponde a operaciones, pero lo delega en entrenamiento. Entonces, entrenamiento, la escuela de entrenamiento mantiene los requisitos. Lo que hace uno es que cada mes uno pide a entrenamiento quiénes son los que necesitan estos cursos para poder hacer la programación, sacarlos de la programación y poderlos tener ahí. Es muy importante lo que dice Mayor Lozano sobre el entrenamiento de la gente. Muchas empresas en este momento tienen esas capacidades, pero es importante que se entrene a la gente. Nosotros teníamos, si no recuerdo, creo que 12 cursos, además de los requeridos por la Aeronáutica Civil. O sea que eso son 15 días de trabajo, casi un mes de trabajo más un mes de vacaciones. O sea, los pilotos de nosotros básicamente tenían un mes solamente en entrenamiento y otro mes en vacaciones. Entonces, eso cuesta. Y muchas veces las empresas no se dan cuenta, las empresas que contratan no se dan cuenta que esa seguridad cuesta. Es importante que entiendan que todos esos cursos sí son seguridad para ellos y pues eso tiene que cargarse. Tenemos que entender que las empresas están para producir dinero y pues si las empresas producen dinero pues hay trabajo para los pilotos. Gracias, Nelson. Vamos a cambiar un poquitico de tema y vamos a comenzar a pensar en futuro.
Nos gustaría que Víctor Daniel nos diga cómo percibe el mercado actual, post pandemia, teniendo en cuenta pues que debemos buscar hidrocarburos, todavía no se ha terminado este ciclo, y cómo lo ve para trabajos fuera de Colombia, también este mismo ofrecimiento de aeronaves. Mauro, el mercado actual en el tema de hidrocarburos, pues para la empresa, como decíamos hace un momento, para las empresas pequeñas está prácticamente vetado. Es ahí donde hago el llamado si hay gente que está escuchando del sector digamos, de Ecopetrol o del sector Seguro de que sí. que nos abran las puertas. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, desde hace un tiempo los monomotores por OGP ya no son válidos para transportar personal, pero podemos ser válidos para otro tipo de tareas mucho más económicos que un bimotor y de pronto hasta más efectivos. Entonces, ese sería un nicho de mercado que podríamos explotar. Y como decía hace un momento, el tema de evacuación médica, el tema de turismo. Sin embargo, encuentra uno obstáculos, sobre todo en los temas, con la autoridad aeronáutica, en los temas de evacuación médica. Hay miles de bemoles para desarrollar una operación de ese tipo, a pesar de que no requiramos un helicóptero medicalizado para una evacuación aeromédica, pero siempre hay sus riesgos de la operación y sus trabas por la autoridad aeronáutica. Eso es una parte. La otra parte es el sector turístico, pues que toca crear una cultura y ofrecer tarifas competitivas para que la gente comience a aprovechar los servicios del helicóptero. Aprovechamos también el acuerdo de paz para que poder ir con helicópteros a estas zonas de Colombia que eran antes vetadas y poder llevar la parte turística a esas áreas con esta modalidad de vuelo. Ahí es donde se requiere el apoyo del gobierno. Entonces, creería que eso para las empresas pequeñas, frente al mercado internacional, pues hay posibilidades. De hecho, hay ofrecimientos para ir a llevar helicópteros a otros países. Sin embargo, también vuelven las trabas gubernamentales, vuelven las trabas de la autoridad. Entonces, a veces se complica mucho la tarea. Deberían existir como facilidades yo hablo por lo que estoy viviendo, por las empresas pequeñas como esta. Debería haber más facilidades y más flexibilidad en ciertas cosas para poder uno desarrollar el trabajo tal y como se necesita para que no desaparezcamos en el tiempo. Muchas gracias, Daniel. Gilberto, ¿cómo percibe el mercado que le tocó, el que está viviendo ahora, y cómo percibe ese futuro? Bueno, Colombia es un país que, dada su diversidad topográfica y aún con algunos conflictos con grupos terroristas o al margen de la ley, va a requerir siempre de los helicópteros. Pero pues con el Tratado de Paz se ha mermado ese trabajo. Petroleras, que eran quienes contrataban estos servicios, con su caída del petróleo hace unos años, pues vieron mermadas sus entradas y lógicamente que empezaron a apretar cinturones y a mermar horas de trabajo, al punto de llegar este año casi al 50-60% de baja de contratos. Como lo dice Víctor, OGP y Ecopetrol, que es la cabeza de las operaciones petroleras en Colombia, vetaron el uso de monomotores en este campo. Aunque hay una nota que dice que el piloto Aviation Advisor de la empresa puede en un momento dado autorizar esos vuelos, pero no es muy común hacerlo. Nosotros de pronto tuvimos el alcance de revisar una línea y por ese lado tuvimos un contrato durante un tiempo. Pero hoy en día casi que los monomotores están para prácticamente los trabajos de transporte de valores y minería de esmeraldas y de otras en Antioquia. Pero hay un problema con estos transportes de valores. Desafortunadamente no hay una competencia sana entre las empresas que lo tienen y cada una
quiere ganarse el contrato dando unos precios diferentes a los de otro, y pues esto hace que haya una competitividad en donde pues por costos pueden llegar a afectar otros rubros como es seguridad, como es entrenamiento, como es mantenimiento. Entonces es peligroso para la aviación. El panorama es muy alentador. De pronto nosotros en otras épocas teníamos siempre unas curvas de alto trabajo y luego bajaba y luego volvía, subía y bajaba. Ahora parece que se quedó abajo y creo que pues va a ser por un tiempo más largo de lo que pensábamos. Hay mucho trabajo de sísmica. Se dice que hay aproximadamente 5 años de sísmica en el país, de atrasados, y esto de pronto nos podría ayudar a que algunas empresas puedan despegar en ese campo. Se requiere que las empresas, la OGP y todos los que están bajo este organismo entiendan que las empresas pequeñas necesitan subsistir, necesitan salir adelante. Igualmente, se ha tratado de mirar la parte turística de aerofotografía, pero desafortunadamente nuestro país no tiene la cultura del turismo para pagar los costos que requieren montarse en un helicóptero a dar una vuelta a determinados sitios. Nosotros lo intentamos en varios sitios, en el Parque del Café, lo intentamos en Cartagena, lo intentamos en Medellín, pero realmente los costos no nos daban para pagar la operación, y aún no hay la cultura de la gente para ese tipo de vuelo. Se puede insistir, se puede buscar otras alternativas, como dice Víctor, innovar, pero se necesita que haya algún apoyo de un ente del Estado o de las mismas empresas privadas que nos den la mano para que estas empresas pequeñas puedan salir adelante. En cuanto a la parte internacional, pues sabemos que en otros países el vuelo de helicópteros no es tanto un lujo o un gasto como una necesidad. Brasil, que es un país que a nivel suramericano mueve demasiado helicóptero, sigue en ese movimiento, ha mermado un poco, pero no tanto como se ha mermado en otros países. En Chile organizan por esta época están empezando a organizar las contingencias de helicópteros que van a apagar incendios, y van 3, 4, 5, 6 meses y hay trabajo bastante. En Estados Unidos pues hay mucha aviación civil y prácticamente los que tienen dinero manejan esos helicópteros. Además, en el mundo hay una superproducción de helicópteros. Si vemos Eurocopter, si vemos Bell, si vemos las diferentes empresas a nivel internacional, tienen helicópteros para vender a precio de lo que usted quiera. Entonces, eso también incide en que no haya mucho trabajo para tanta gente. Muchas gracias, Gilberto. El tiempo vuela y nos estamos quedando cortos. Ya hemos cumplido 1 hora. Vamos a pasar a la parte, digamos, más humana. Le vamos a pedir a Nelson, a Víctor Daniel y a Gilberto que nos cuenten satisfacciones y anécdotas del cargo. Hablábamos ayer, una gran anécdota es un piloto con las manos corticas llegando a la oficina del director de SMS, instructor de línea larga, a decirle que quiere ser instructor de línea larga. Entonces, los invito a responder estas 2 preguntas seguidas. Nelson, por favor, ¿cuáles son las satisfacciones y cuáles son las anécdotas del cargo que desarrolló durante 8 años en el ICOL? Bueno, no, satisfacciones muchas. Una sí que me acuerdo, yo casi desde que entré al cargo quería que Colombia tuviera helicópteros de última generación como el 139. Yo molesté tanto al tipo de Agusta, en ese tiempo, ahora Leonardo, que había una feria en Chile militar, y le dije, traigas ese helicóptero para acá, y lo mostramos. Y lo molesté tanto que el tipo me hizo caso, se trajo el helicóptero, hizo un tour, le ayudé con los permisos, le ayudé con todo,
y pues con ese tour, pues Eliestar compró los helicópteros que hay ahora. Pues esa anécdota, porque bueno, le ayudé a la competencia que compraran las mejores máquinas que hay en el mercado, pero súper, o sea, súper bueno, súper bueno. Esa es una de las buenas. Y otra, pues no, yo he tenido, no, los pilotos son muy chistosos, ellos salen con sus cuentos, lo que conté ahorita del piloto que solo pedía Semana Santa, pero le pedía a uno la fecha desde antes, y cada vez que uno le ponía la fecha decía miércoles, otra vez Semana Santa este loco. Bueno, no, la felicidad cuando hay contratos nuevos, otros contratos donde, no me quiero extender mucho, un contrato donde volamos en 3 meses, 2.500 horas, eso es una cosa súper, con cinco máquinas, 2.500 horas en 3 meses, eso era una locura. Ojalá vuelvan esos tiempos. Muchas gracias, Nelson. Gilberto, cuéntanos por favor satisfacciones y anécdotas del cargo tuyo de director de operaciones de Tecniaéreas. Bueno, una de las satisfacciones más grandes y especial orgullo y complacencia mía fue la de haber posicionado a la empresa en el lugar hasta donde llegamos. Realmente fue un trabajo arduo, duro. Estábamos en cero, estábamos siendo la empresa que movía mineros y no más, y llegamos a competir con grandes empresas y llegamos a tener contratos de gran tierra y, como ya lo decía anteriormente, con muchas otras petroleras a nivel nacional. Ese fue un orgullo, porque ver uno a su empresa salir del huevo, del cascarón, y verla crecer y ya madurar y ser una empresa grande es una buena satisfacción. También el haberme topado con pilotos y técnicos que en ese momento pusieron su grano de arena y le metieron la machera para poder que saliéramos adelante. Ellos se sacrificaron, había que, como decía Nelson, no había a veces ni vacaciones, tocaba cursos, salía de un turno y váyase a este curso, salía el otro, váyase a Dichin, salía el otro, váyase a... Entonces, el personal humano que vio que había necesidad de sacar esa empresa, había necesidad de posicionarla, se sacrificó para ese trabajo, y eso es muy interesante. Yo no quiero dejar pasar el momento para agradecer al gestor de todo ese trabajo que se hizo ahí en la empresa en Tecniaéreas, a quien admiro y respeto mucho, y pues es el doctor Hernando Robles, él que poco conocía de helicópteros, el hombre realmente se dejó asesorar, entendió cómo era la situación, nos ayudó y logramos salir adelante, e inclusive terminó haciendo cosas o proyectos que más que nosotros ya él tenía en la cabeza metidos. Eso fue una satisfacción de haber sido director de operaciones de la empresa. Como Gracias, dice, ¿una anécdota con algún piloto? ¿Alguna anécdota? una anécdota, la anécdota es una anécdota que es muy jocosa, y pues hay muchas, pero quiero traerla a colación porque es para que nosotros nos demos cuenta que no todo el mundo puede estar en el lugar donde debe estar, en el lugar donde puede estar. Y para en la aviación hay que tener algo de conocimiento, hay que tener la mente abierta, hay que conciliar. En alguna ocasión, después de que se fue el gerente, nombraron a una señora que no conocía nada de aviación. No me va a preguntar de qué conocía, porque pues me da pena, pero no conocía aviación. Y la señora un día me llamó a la empresa, a la oficina, en una reunión, y me dijo: capitán, a partir de hoy la documentación de la oficina de operaciones la va a revisar y la va a firmar la directora financiera. Con ella habíamos entrado en varios problemas y discusiones antes, porque ella quería pasar por encima de la normatividad de la empresa y de la náutica. Entonces me dijo: a partir de hoy ella firma el documento. Le dije: con todo el respeto, señora,
eso no se puede hacer porque hay unas normas del RAC, hay unas normas que no permiten ese tipo de entonces me dijo, no, es orden mía y punto. Y si no le gusta, pues le dije, no, no es que no me guste, es que no se debe hacer, pero no hay ningún problema. Está la señorita acá, ¿usted acepta? Ella dijo, sí, yo acepto, perfecto. Se llegaron a los 8 días, a los pocos días, llegué con mis documentos a donde la directora financiera, le dije, señorita, aquí están los documentos que hay que enviar a la Aeronáutica Civil para que lo revise y lo firme. Me dijo, pero ¿y yo qué miro ahí? Le dije, no, pues usted aceptó el cargo, pues usted mire a ver qué. Me dijo, yo me meto en problemas si firmo eso. Le dije, yo ya lo dije, sí, señorita. Me dijo, no, 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 es que yo no puedo aceptar eso. Yo me voy para la gerencia y hablo con la. Le dije, "Bueno, haga lo que quiera, pero yo aquí se lo dejo. Esa es la orden que da la gerente. Al rato ella me llamaron a mí y la señora muy ofuscada, pues fue un poco grosera y atrevida, pero yo le dije, es que yo no lo hago por el bien mío, sino es por el bien de la empresa. Esto no se puede hacer, entienda, señora. Y ella al final aceptó la aviación, no se puede manejar así a las patadas o porque llega una persona brava o una persona que no. Hay que tener mente abierta y estar dispuestos a escuchar a los demás para que podamos salir adelante. Muchas gracias, Gilberto. Víctor Daniel, ¿qué Senador. satisfacciones o qué anécdotas le ha entregado los cargos que ha desempeñado en la aviación? No, Mauro, básicamente, a ver, yo he sido piloto hace 30 años, soy piloto, y siempre tuve en mi cabeza como el modelo de la empresa ideal. Lo hemos discutido con ustedes desde hace muchos años y cómo queríamos. Uno de piloto es como propenso a criticar siempre. Somos muy críticos de todo lo que pasa y todo lo que vemos. Entonces, yo me acuerdo de las charlas que teníamos frente a algunas copitas de tequila y donde discutíamos cómo sería la empresa, el modelo de empresa ideal, cuáles eran las fallas que tenía la empresa en que estábamos trabajando, cómo era, qué era lo que queríamos hacer, qué pasaría de acuerdo, cuáles eran las empresas ideales. Y ahorita tengo esa oportunidad. Yo pienso que lo que quiero yo hacer aquí, la satisfacción que tengo es estar en esta posición de gerente de esta empresa, que tiene una ventaja, que yo no tengo que entregarle recursos a un dueño. Todo el recurso que se produce acá, todos los ingresos que se producen en esta empresa, se reinvierten en la misma empresa. Entonces podemos tener una empresa modelo, una empresa que estoy tratando de que sea la empresa ideal para cualquier piloto que venga a trabajar, para cualquier funcionario que venga a trabajar. Esa es como la gran satisfacción que tengo en este momento, poder desarrollar una labor desde el punto de vista aeronáutico dentro de un modelo de empresa ideal, si se quiere llamar así. Muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Tenemos bastantes preguntas a los que no les vamos a poder contestar. Les pedimos mil disculpas. La primera pregunta nos dicen que es para Nelson y para Gilberto, en donde nos preguntan cómo es el proceso. Ya se habló del proceso de selección. ¿Me podrían hablar del proceso de despido? ¿Cómo funciona? ¿Bajo qué criterio? Gilberto, posiblemente primero. Bueno, los procesos de despido que se daban en la empresa eran no muy ortodoxos, eran a dicho más que del director de operaciones, de la gerencia. De pronto hubo una época en que no hubo ese tipo de despidos y se mantuvo un personal como 8 o 10 pilotos por cerca de 3 años, aún con sus problemas y si se solucionaban y no hubo necesidad de entrar a despedir gente. Si en algún momento se fue porque se perdió un contrato y pues no se requería el personal y pues se le pagaba todo y la persona se liquidaba. Pero después de que se cambió de gerente, ya vinieron otras personas que tomaron fue revanchismos y empezaron a hacer cosas
que no se debían hacer y simplemente alguien no caía bien y le pasaban la carta y chao, pero nunca con un concepto previo del director de operaciones o de otra directivo. Pienso que para eso siempre discutí y estuve en la pelea de que se hiciera un proceso en el cual inclusive se llenara un formato en donde cada directivo debía firmar para que la persona saliera con toda tranquilidad, con sus cosas a paz y salvo y sin ningún problema. Gracias, Gilberto. La misma pregunta para Nelson. ¿Cómo es el proceso de despido o cómo era en el ICOL, como cuando estaba Nelson? Bueno, al principio cuando yo empecé, tocó despedir mucha gente. Entonces, ¿qué se hacía? Tocaba ir a recursos humanos con gerencia, con entrenamiento y con comercial. Se buscaba casi siempre que fueran los menos antiguos, pero a veces había quejas de clientes, había problemas, cosas que uno a veces no, por mí no echaba ninguno, como decía un amigo mío, es que yo soy vendedor de zapatos, pero ahí se tomaban las decisiones y algunas veces, 3 o 4 veces, fue sin consentimiento mío, dieron, se va esta persona y esta persona. ¿Y por qué? No pregunte. Entonces, sí, la forma, lo que se trataba era el menos antiguo, el que tuviera menos tiempo en la empresa, y ahí empezaba recursos humanos a poner nombres y tratar de solucionar, poner lo menos grave posible. Pero esa es la forma y pues básicamente eso era lo que se hacía. Gracias, Nelson. Una pregunta para Víctor Daniel, de parte de Camilo, es, teniendo en cuenta que tiene a 2 directores de operaciones y usted es el gerente, ¿cuál es el perfil del director de operaciones ideal para usted? Mauro, un director de operaciones es la mano derecha de la organización. De hecho, es el que tiene contacto directo con los clientes, contacto directo con los pilotos, contacto directo con mantenimiento. Es el corazón, como decía mi mayor Lozano, de la empresa. Debe ser una persona confiable, leal al 200% y comprometida al 500% con toda la empresa. Entonces, uno tiene que buscar un perfil una persona de ese perfil. Uno no puede tener un director de operaciones desorganizado o no comprometido con la tarea. Una persona que esté disponible 24/7. Desafortunadamente, pues dirán, no, eso es pues el esclavo. No, él es el corazón de la empresa, el motor de la empresa y la persona que lidera el proceso más importante de la organización. Entonces, eso es básicamente sería como la persona que uno requeriría para una empresa. Y si está por ahí disponible, pues lo miramos. Perfecto. No sé, Daniel, si nos puede ayudar con esta, que nos pregunta Guillermo, que qué cursos debería tener un director de operaciones de una empresa mediana a grande. ¿Qué cursos debería tener? No, tiene que, a ver, para ser director de operaciones no hay curso, pero sí tiene que tener conocimientos de administración, tiene que tener buenas relaciones interpersonales, debe ser muy organizado y pues creería yo que un nivel de compromiso muy alto. No hay universidad, no hay escuela, no hay una entidad que le enseñe a ser director de operaciones. Pero con esas cualidades, una persona medianamente organizada podría desempeñarse muy bien. Muchas gracias, Daniel. Vamos a dar un espacio, han pasado 1 hora 15 minutos. Mil disculpas nuevamente por las preguntas que se quedaron dentro del tintero. A la despedida de cada uno de nuestros panelistas. Daniel, despidámonos, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, nuevamente por la invitación. Esperamos que que nuestros aportes le hayan servido a las personas que están en la audiencia para
pues para que conozcan un poquito cómo es la mecánica y cómo es la operación en este tipo de empresas, sobre todo en estas empresas pequeñas. Y reiterar que desde SASA, y para las personas que me conocen, las puertas están abiertas, escuchamos a todos los que quieran venir acá, y pues muchas gracias a usted por la invitación, Mauricio. Con mucho gusto, Víctor Daniel, muy amable por acompañarnos. Gilberto, por favor. No, Mauricio, pues nuevamente agradecer esta invitación a usted. Realmente estos foros, estas charlas que se han iniciado desde hace un tiempo, son muy importantes para conocer nuestra problemática y nuestro movimiento a nivel nacional. Hacía falta este tipo de foros. Y traté de dar a conocer los pormenores y las situaciones que se presentaban y las posibles situaciones que vienen más adelante. No es fácil decir verdades, pero cuando hay que decirlas, al auditorio, muchas gracias por su atención, y pues más adelante nos veremos en otras charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Nelson, despidámonos, por favor. No, Mauricio, muchas gracias. Excelente el aporte que estás haciendo para la aviación. Creo que estas charlas son súper importantes. Espero yo haber pues aportado para la charla y nada, darle las gracias a todos, a todos los que se conectaron. Excelente, muchas gracias por todo. Gracias, Nelson, muy amable. Tenemos en el tintero una precisión. El coronel Barragán nos dice que para información, ya en el país están certificados 2 helicópteros de diferentes empresas como la ambulancia aérea. El problema básicamente son los contratos. Muchas gracias por el aporte, coronel Barragán. Muchas gracias a todos los asistentes. Les agradezco mucho su tiempo. Les agradezco mucho escucharnos. Los videos quedan en YouTube, en Aviation Safety, smssoluciones.com. Feliz tarde para todos y hasta pronto.